No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Mis amados, muy buenas noches. Qué gusto estar aquí detrás de la cámara, pudiendo compartir la palabra del Señor. Anhelo poder impartir lo que el Señor me ha dado, a fin de que seas edificado, porque quiero recordarte que, por lo menos yo, y sé que muchos de los que están en la casa del Señor, en el lugar en donde habita su gloria, no estamos edificando un ministerio, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Así que, mi amado, desde donde tú estés conectado, el propósito es de que esta semilla dé fruto al 100 por 1, y cuando esté fructificando tú mismo compartas a alguien más, pues nosotros recibimos de gracia y de gracia damos. Mi amado, pues vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos inspire, que nos guíe, que nos transforme. ¿Qué te parece? Así que ahí desde donde estás, yo te quiero pedir que extiendas tu mano hacia el dispositivo por el cual tú y yo tenemos contacto, sea tu televisor, sea tu teléfono, sea tu computadora, sea lo que sea, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo, hoy nos abandonamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás entre nosotros. Esta noche, Señor, venimos delante de ti a pedirte tu dirección, pedirte tu misericordia, a pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios y que este mensaje lo hagas tan sencillo, de manera que todos seamos edificados. Padre, no permitas que hable yo, sino sé tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado. Amén. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 18. Y mientras vas llegando te voy a platicar cómo le he puesto este mensaje. ¿Reglas? ¿No te ha parecido que muchos lugares, hablando de una casa espiritual, hablando de la iglesia del Señor, más que estar guiados por el Espíritu Santo, están guiadas por reglas? Y yo quiero hablarte de eso. Ciertamente, si es necesario ajustarnos a algunas normas, criterios, pero hoy quiero hablarte de algo espiritual, no carnal. Así que, mi amado, considero que es tiempo de dar un brinco hacia otro lugar, llamémosle así, ir de bebés a niños espirituales y de niños a jóvenes espirituales, para que seamos forjados a ser padres espirituales, ¿verdad? Así que hoy voy a hablarte acerca de reglas. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, verso 18, cuando declara la Escritura: por esto los judíos trataban con más ganas de matarlo, refiriéndose a Jesús. No les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Mi amado, mi amada, era tan genuina la relación de Jesús con el Padre, era tan real, tan evidente, que la gente chocaba con él la manera de decir: ¿por qué no hace lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no respeta lo que nosotros respetamos? ¿A qué voy?
En otra parte de la Escritura nos enseña que Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Y el Señor hablaba algo a mi corazón y traspasó mi vida y no me puse a llorar porque yo soy bien valiente, ¿verdad? Pero el Señor me dijo algo y me hizo entender que Jesús hacía solo lo que el Padre le decía con el propósito de honrarlo. Por lo cual yo entendí algo muy rápido y seguramente lo estás entendiendo. Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo dijera porque no quería deshonrarlo. Y si nosotros consideramos la profundidad de esta verdad espiritual, de esta realidad que Jesús la consideraba como el timón de su vida, nosotros podemos encontrar, mi amado, todas las cosas que hemos considerado con mayor prioridad, con mayor intención, antes que al Padre. Porque cuántas cosas hacemos sin que el Padre nos las diga. Quiero recordarte algo que hemos estado platicando ya durante mucho tiempo, y es que uno de los llamados que nosotros tenemos como siervos del Señor, como ministros de su casa, pero aún como hijos, es esa dependencia absoluta al Padre. Yo encuentro algo a través de las Escrituras, y es que Jesús determinó vaciarse de sí mismo para echar mano de todo lo que venía de Dios. Y entonces me hizo entender algo, recordar algo. La palabra Padre significa, uno de sus significados es fuente. Es decir, que Jesús conocía genuinamente al Padre como la fuente de todo su bien. Y él sabía que de sí mismo no tenía nada, pero del Padre provenía todo, lo obtenía todo. Es decir, mi amado, el Padre no era un recurso más. El Padre era su único recurso. Es decir, mi amado, quiero mostrarte una realidad muy dura. Nosotros como hombres naturales somos el peor ejemplo o la mayor evidencia de la horrible autosuficiencia que tenemos. ¿Por qué lo digo así? Porque torpemente hemos encontrado que estamos tan llenos de recursos nosotros, que en vez de echar mano al Padre, echamos mano de nuestros propios recursos y estamos limitando que el Padre reciba la gloria. Quiero mostrarte un ejemplo de esto que te estoy hablando. Adán. En la palabra nos muestra algo, quizás no lo dice tan literal, pero si tú estudias el personaje de Adán en la Biblia, puedes encontrar que en el principio, llamémosle así, Adán encontró al Padre como su todo. Él tomaba al Padre como el único que le daba instrucciones, de quien provenía su sabiduría. Es decir, que para Adán, el Padre, Jehová de los ejércitos, era lo único que quería, lo único que deseaba. A pesar de que tenía muchos recursos a su alrededor, Adán había hecho al Padre su único recurso. De hecho, yo encuentro a través de la Biblia, si tú analizas el personaje de Adán, que Adán tenía una extraordinaria obediencia al Padre hasta que él se distrajo. Cuando Adán se distrajo de su comunión, en ese momento comenzó a actuar bajo su sabiduría. Y cuando actuó en su sabiduría, dio campo abierto a la seducción de Satanás. Si te lo parafraseo, te lo diría de otra manera. Antes Adán razonaba, platicaba y permanecía con el Padre, pero cuando se distrajo, dejó de sentarse con el Padre y comenzó a resolver sus propias cosas a causa de su propia voluntad, a causa de su propio entendimiento. Y cuando esto sucede, pensó que él mismo podía enfrentar el ataque de la serpiente sin tener que consultar a Dios.
es decir, echó mano de sus propios recursos como si él mismo fuera su propia defensa. ¿Qué pasó ahí? Dejó de tomar al Padre como su único recurso y se tomó a sí mismo como el recurso de medio de defensa. ¿Y cuál fue el desenlace de esto? Ya lo conoces, pero te lo muestro quizás más duramente. En vez de que hubiera dicho de Eva, hueso de mi hueso, carne de mi carne, extraordinaria bendición, él ahora está delante del Padre y le dice, la mujer que tú me diste. Y si lo ponemos más difícil, y esto que te voy a decir me pesa mucho aún decirlo, y es que, mi amado, delante de todas las circunstancias que enfrentamos, todos nos ponemos a analizar las pros y las contras de las cosas. Y si nosotros tenemos ese enfoque, automáticamente vamos a dirigir nuestro comportamiento a lo que brota de nuestra sabiduría, a lo que nuestra razón nos dicta, y ahí entra el autoengaño. Y el autoengaño, al mezclarse con el orgullo, automáticamente desechamos tres cosas. Desechamos a Dios, desechamos el consejo de terceras personas que vienen y te dicen, haz esto, haz lo otro, y desechamos la guía del Espíritu Santo. Mi amado, ¿qué es esto? Al momento que el autoengaño entra en nuestra vida y colocamos nuestros recursos observándonos a nosotros mismos, automáticamente eso nos va a llevar a actuar de la misma manera en la que Adán actuó. Pregunta, ¿te gustaría actuar como él? ¿Qué es esto, mi amado? Yo encuentro que el hombre ha actuado vez tras vez como Adán, y esto lo llevó a terrible perdición. Por esto mismo, mi amado, podemos observar que hay miles de personas que por sí mismos son sus propios dictadores. Por eso la palabra nos dice, y la verdad os hará libres. La verdad es lo que rompe las cadenas del autoengaño, la que destruye los propósitos del orgullo, mi amado. Por eso la verdad de Dios es lo único que nos hará libres. Y quiero ponerte un ejemplo muy, muy duro. El perfecto ejemplo de una persona que se basa en su propio entendimiento. Es decir, mi amado, uno que ha optado ser en sí mismo su propia fuente. Y malamente yo observo aún gente dentro de la casa del Señor con esta actitud, sin darse cuenta que ellos mismos son un anticristo. La Escritura nos habla del anticristo, y al momento de narrarnos sus características, sus cualidades, encontramos que este hombre no va a tener ninguna reverencia a Dios. ¿Y con qué empecé esto? Diciéndote que el Señor Jesús no hacía nada sin que el Padre solo lo dijera, porque él lo que buscaba era honrarlo. Una persona que no busca honrar a Dios, obviamente no le va a dar reverencia, menos se va a detener a escucharlo. Otra característica del anticristo es de que él buscaba hacerse el más grande, un hombre más grande, más poderoso que Dios mismo. Por eso el anticristo es la representación perfecta del carácter caído del hombre. El carácter, mi amado, que nos lleva a mostrar la autosuficiencia. Y olvidamos que la autosuficiencia nos lleva por camino de muerte. Es decir, si estamos yendo por camino de muerte, jamás vamos a poder conocer al Padre. Jamás vamos a poder tener una relación estrecha con el Hijo. Jamás vamos a poder percibir las palabras dulces del Espíritu Santo. Es decir, en breve, nunca seremos uno con Él. ¿Por qué? Porque todo lo que sale del hombre es camino de muerte. Pero todo lo que sale de Dios es camino de vida. Por esto mismo, mi amado, Jesús en sí mismo reconocía que por sencilla que fuera su labor, él no hacía nada si el Padre no se lo decía. Y quiero mostrarte un ejemplo
muy sencillo en la Biblia, el cual nos representa a ti y a mí. Y es aquel hombre que estaba en el estanque de Siloé, ese hombre ciego, el cual tiene un cierto comportamiento. Este hombre estaba echado, llamémosle así, impotente, ciego durante muchos años. Y dice la palabra que él siempre intentaba bajar al estanque para recuperar la vista, pero por mayores que fueran sus esfuerzos, todo era en vano. Él sabía en sí mismo que él dependía de alguien más. Ojo, abro paréntesis, escuchaste bien, dije que él dependía de otro hombre más. Quiero mostrarte algo. Muchos de nosotros nos hemos detenido a depender de un tercero, pero siempre las cosas han salido mal. Yo quiero hablarte de el único que sí nos va a ayudar. Y esto está en Juan capítulo 5, verso 7, cuando dice la escritura: el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se empieza a mover, cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Es decir, mi amado, este hombre, a pesar de que buscaba el apoyo de gente, siempre él encontraba con que la gente que le estaba apoyando buscaba su propio beneficio. Y cuando Jesús se le acerca, él lo mira con un rostro decaído y le muestra su realidad. Y le está diciendo: miles de veces lo he intentado, pero no tengo fuerzas para recibir lo que yo mismo anhelo. Mi amado, ¿no será que hay miles de cosas en ti que anhelas, pero no las puedes alcanzar? Es decir, Jesús se acerca mostrando la perfecta evidencia de que Él en sí mismo es amor. Y lo que buscaba Jesús no era ni siquiera sanarlo, mi amado. Jesús lo que buscaba es que ese hombre que representa tu persona, mi persona, dejara de poner su mirada en terceras personas, dejara de poner su mirada en las cosas temporales, como una sanidad, dejara de poner su mirada en su propia destrucción emocional y comenzara a tener fe. Porque quiero tocar un tema muy sensible. ¿De qué te va a servir ser hoy sano si te vas a ir al infierno? Es decir, Jesús le está evidenciando a este hombre que te representa a ti y me representa a mí. En pocas palabras, tu fuente no es ese estanque. Tu fuente no es esa fuente de riqueza ni ese dinero. Tu fuente soy yo. Y cuando al hombre inválido, a este hombre ciego, a este hombre atormentado le cae el 20, al instante comienza a recibir la genuina vida de Jesús, la genuina fortaleza del parte del Padre. Quiero aplicar esto que te acabo de explicar en una realidad. Yo encuentro una realidad judaica, llamémosle así, en la explicación que te acabo de dar. ¿Te acuerdas cómo le pusimos de nombre al mensaje? Reglas. Así, a manera de pregunta, ¿reglas? Y todo esto te lo he narrado porque quiero poner algo en tu corazón. Este hombre, yo veo entre líneas que había un pensamiento dentro de sí que más o menos marcaba: si no me acerco yo al estanque, no seré sano. Vamos a aplicarlo. Si no hago X cosa, no me voy a merecer aquello. Si no cumplo esta regla, si no hago este esfuerzo, no podré recibir el anhelo de mi corazón. Cuando alguien te vende eso, o por ejemplo lo que en la televisión cristiana muestra: si tú pactas, recibirás tu ganancia, recibirás esto, ojo con esto. Eso es una enseñanza torpe, porque están mostrando, tú puedes ser tu propia fuente de bendición, y si no puedes encontrar en ti
propio entendimiento, propio esfuerzo y propia vida, olvídate de que recibirás lo que esperas. Nunca recibirás el deseo de tu corazón. Esto es una ley judía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos muestra tienes que hacer, debes de hacer o tienes que dejar de hacer algo para recibir algo bueno. Es decir, reglas y más reglas. Cuando Jesús, en vez de mostrarnos reglas, nos dice la palabra: al que cree todo le es posible. El que cree en mí vivirá. Tú decides si quieres seguir reglas de hombres o la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué lo expreso así? Porque muchas veces hemos recibido el engaño de los hombres en vez de recibir la vida genuina del Señor. Porque la vida genuina del Señor es impartición de su Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que el Espíritu nos vivifica. Por eso la palabra nos dice en el libro de Romanos que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si lo aplicamos, las órdenes matan, la religión mata, pero el Espíritu vivifica. Por esta razón, y yo quiero mostrarte algo que el Señor me hizo entender, por esta razón de lo que te estoy explicando, muchos judíos despreciaban a Jesús. Porque los judíos estaban tan acostumbrados, tan enseñados a ser autosuficientes, que preferían hacer algo por sí mismos, preferían construir algo por sí mismos para levantarse el cuello y decir: yo lo logré, en vez de tener la sencillez de humillarse y echar mano a la obra de Jesús. Porque cuando echamos mano a la obra de Jesús, viene el Espíritu de vida y nos vivifica y nos transforma. Porque quiero recordarte que la obra del Espíritu Santo es revelarnos la voluntad del Padre. Porque Él es el único que nos da el testimonio de las cosas que debemos hacer, los actos que tenemos que tomar en cuenta, las cosas que debemos evitar, de la misma manera en la que Jesús lo hacía. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque por medio de Él, Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te libertó de la ley que trae pecado y muerte. Mi amado, ser libre del pecado, ser libre de la muerte, no involucra una regla tuya, involucra la obra que hizo Jesús en la cruz. Y esto debe ser una realidad para nosotros. Al momento de que escribí este mensaje, el Señor me hizo detenerme en esta pregunta: ¿estás viviendo esta realidad? Y yo te hago la misma pregunta: ¿estás viviendo esta realidad? ¿Por qué? Y me enfrento a esto. Si tú deseas hacer realidad esta palabra, lo único que tienes que hacer es ser consciente de tu necesidad por el Espíritu Santo. ¿Cómo hago esto? Viendo el ejemplo de Jesús. Jesús, vuelvo a repetirte, no hacía nada si el Padre no lo guiaba. Un ejemplo bien sencillo: en las bodas de Caná de Galilea, el primer milagro que Jesús realiza, dice la Escritura que María se acerca con Jesús y le dice, le está dando a entender: vamos, hijo, interven para que les hagas un milagro. Y Jesús responde y le dice: mujer, no ha llegado mi hora. El Padre no le dijo hazlo en ese momento. Al igual, otro ejemplo, cuando Lázaro muere, Jesús en ese momento no corrió a resucitarlo. El Padre no le dijo ve y resucítalo. Él esperó pacientemente a la intervención de la voz del Padre. ¿Por qué esto, mi amado? Porque Jesús no se llevaba por sus razonamientos. Él se dejaba guiar por el mandato del Padre. Es decir, Jesús conocía la voluntad del Padre.
Y en ese momento el Señor me hizo entender algo. Jesús no escuchaba al Padre como muchas personas lo han pintado, como que Él escuchaba una voz así, Jesús, haz esto. No, Él percibía la voz del Padre de la misma manera en la que tú y yo la podemos percibir. Un testimonio en su espíritu. Por eso muchas veces tú te detienes y dices, caray, esto no viene de Dios, mejor me detengo. O, ay, sí, Señor, gracias por decirme. Y no fue una voz audible, fue un testimonio interno. De la misma manera en la que Jesús recibía la voz del Padre, es la misma manera en la que tú lo recibes. Por esto, mi amado, Jesús declaró a sus discípulos un día, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, porque ni siquiera hablaba sin que el Padre le dijera qué hablar. Y quiero ir terminando el mensaje dejándote 3 puntos especiales para desarrollar una relación como la que tenía Jesús. Quiero iniciar con el final de los 3 puntos, porque quiero traer ánimo a tu corazón. En el camino de estos 3 puntos que vamos a desarrollar, tú y yo vamos a meter la pata 1,000,000 de veces. Vamos a equivocarnos muchas veces, pero hay algo real. Esto se llama la curva del crecimiento. Y en esa curva de crecimiento, el error que lo cometiste hoy, mañana no lo vas a cometer. Y a su vez, y cada momento que vas creciendo en ese largo camino, vas dejando muchos errores y horrores en el pasado, pero al final te hace más sensible a la meta, a la realidad que tú buscas. ¿Ok? Si metes la pata, no me malentiendas, no importa, lo que es necesario es tu relación con Dios. Punto número 1, necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos lograr. Sin el Espíritu Santo, mi hermana, mi hermano, nos vamos a convertir en un Adán. El Espíritu Santo es quien viene a implementar el gobierno de Dios a nuestra vida para que suceda lo que Jesús dijo. Yo voy a menguar para que Él crezca en mí. Vamos juntos. Es decir, mi amado, necesitamos morir a nosotros mismos. Punto número 2. Jesús no se dejó influenciar por las personas ni por las circunstancias. Jesús no permitió que nada dictara su destino, sino por el contrario. Él conocía el corazón del Padre. Y al conocer el corazón del Padre, supo que su labor era obedecerlo genuinamente y sujetarse totalmente a Él. Y eso produjo no solo mucho fruto, sino contentamiento en el Padre. Por eso vemos en la Escritura que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuánto deseo que el Señor lo exprese en nosotros. Y tercer punto y último, necesitamos andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Y qué es andar en la carne, mi amado? Hacer las cosas en mi entendimiento. Bien sencillo. No estoy diciendo que las hagas bien o las hagas mal. Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, piensas como la gente, no como Dios. Pedro nos muestra una buena actitud. Él no quería que Jesús muriera. Él amaba a Jesús. Pero su respuesta y su actuar era en la carne. Por lo tanto, nosotros no tenemos que actuar en nuestro entendimiento ni en nuestra voluntad. Por el contrario, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y qué es esto? Ser sensibles a la persona del Espíritu Santo para que seamos guiados, inspirados, seducidos, educados por Dios. Y repito con lo que empecé. El proceso de estos 3 puntos no es de la noche a la mañana, es algo que va poco a poquito. Sin embargo,
En el camino vamos a cometer muchísimos errores, pero a medida de que vamos siendo fieles, de que vamos siendo obedientes a Dios, se fortalece nuestra afinidad al Espíritu Santo. Se crea una genuina relación y entonces podemos decir, el Señor vive en mí, aumenta mi vida y yo de manera natural y carnal he menguado. Así que mi amado, con esto termino. No se trata de reglas humanas, se trata de la obra de Cristo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, alabamos tu nombre y te bendecimos. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, toma tu lugar en nuestro corazón. Sé tú mismo guiándonos, inspirándonos, transformándonos, haciéndonos sensibles a tu realidad, Señor. Pero también, Padre eterno, obra de manera asombrosa en nuestra vida, a manera de que te demos siempre el lugar. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni queremos ser influenciados por la gente. Queremos aprender a vivir en el Espíritu. Te damos la gloria esta noche y te alabamos, amado Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado. Amén. Aleluya. Mi amado, mi amada, qué bueno que has llegado hasta el final. Me encantaría leer tus comentarios a fin de, si quieres vivir en reglas o quieres vivir por el Espíritu. Así que vamos a terminar la reunión, esta transmisión, orando, presentando al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, recordando que es del Señor. Amén. Padre bueno, honramos tu nombre y queremos presentarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pidiéndote que tú las recibas con un aroma grato, Señor, y multipliques, Señor, nuestras alacenas y traiga respuesta a nuestra petición. Hoy te honramos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor amado, y reservamos nuestros diezmos y ofrendas para el momento correcto de colocarlos en el alfolí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga y te guarde. Primero Dios, nos vemos el día domingo de forma presencial. Invita a alguien y también quiero invitarte, mi amado, a que juntos construyamos el reino de los cielos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches.